Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Interior. La conversación que vamos a tener hoy espero suscite en ustedes mucho diálogo interno y muchas conversaciones también con sus seres queridos. El tema Conquistando la Cima. En ella queremos explorar cuáles son esos factores que hacen que una persona se mueva internamente para alcanzar objetivos extraordinarios. Para ello he invitado a Mario Villagrán, a quien he conocido en mi consulta. Hemos tenido oportunidad de conversar 2 veces y en el momento que te conocí, Mario, para mí esa expresión de cuál es el límite no existe, eres tú quien la representa fehacientemente. Te quiero dar la bienvenida. El objetivo, como decía, es poder inspirar con tu logro, con la determinación que te ha caracterizado para proponerte objetivos que tal vez en otra época ni siquiera los pensaste, y que esto le diga a las personas pues que sí es posible. Bienvenido. Gracias, Lucy, por esta oportunidad que me das para, como tú dices, o sea, hacer conocer algo de lo que al momento es mi actividad deportiva y sirva para que muchas personas, sin pensar, digamos, la dificultad que esto conlleva, empiecen. Y te digo sinceramente, en mi caso particular, yo empecé relativamente tarde. Yo empecé a hacer montañismo a los 63 años de edad. Montañismo. ¿Y antes de eso? Antes de eso he corrido, pero también empecé no muy joven, empecé a los 60 años a correr maratones. Empecé acá corriendo la maratón de Guayaquil. Luego he corrido las 6 grandes maratones a nivel mundial, las llamadas Six Majors: Nueva York, Chicago, Boston, Berlín, Tokio y Londres. Y justamente acabé recién en London y conseguí la medalla que me acredita haber terminado estas grandes maratones. Y ahora sí, definitivamente he encaminado en este mundo de las montañas. Igual que en las maratones hay las Six Majors, las 6 grandes. En el montañismo existen las 14 8000. Las 14 8000. 14 8000 que son 14 montañas que tienen más de 8000 metros alrededor del mundo. Y tu propósito es intentar alcanzarlas todas. Intentar. Bueno, un camino definitivamente, aparte de peligroso, riesgoso, también de mucho entrenamiento, de mucha decisión. De mucha decisión. Y económicamente también. Pero bueno, estamos ahí. ¿Y cuántas has subido ya? A ver, yo al momento he subido 3. Subí la montaña más alta, el Everest, en mi segundo intento. En el 21 yo fui la primera vez al Everest, pero justamente salíamos de la pandemia y llegué hasta los 8000 metros del campo número 4, que se llama. Los Sherpas, que son los amigos nepalíes que nos ayudan en la logística, se enfermaron de COVID y la expedición quedó hasta ahí. Regresé el año siguiente. O sea que faltó muy poco. Estaba ya en el último, yo le veía ahí a la cima. Todo eso en ese momento me desmotivó porque estaba preparado, pero bueno, las circunstancias se dieron así. Regresé a Ecuador y tuve el apoyo moral y económico, desde luego, de mis hijos, que ellos siempre están atentos a ayudarme. Y regresé al año siguiente, en el año 2022, y hice cumbre. Y aparentemente el haber llegado a la cima del mundo me pudo haber dicho, bueno, hasta aquí llegaste, Mario, y ahora sí, bueno, dedícate a tu actividad particular o con tus nietos, a otra cosa. Hijos. Pero al revés, tuvo esto un incentivo. Me motivó. En ese momento pensé en ir a la segunda montaña más alta. A la segunda más alta, que es el K2. Es el K2. Esa montaña, la primera, el Everest está en Nepal, en la cordillera de los Himalayas. El K2 está en Pakistán, en la cordillera del Karakoro. Pero si hacemos una comparación entre las 2 montañas, técnicamente el K2 es una montaña mucho más complicada de subir que el Everest. Pero me propuse, me entrené conscientemente
y hace un año, justo el 27 de julio del año anterior, llegué a la cumbre del K2. Todos estos logros son los que me hicieron a mí invitarte, porque claro, uno hubiera pensado que el límite estaba en el Everest, pero para ti fue como un incentivo para seguir y, como bien expresas, no hay realmente un hasta dónde, es hasta donde puedas, hasta donde la motivación y las posibilidades te lo permitan. No, en tu cabeza no hay un límite. Sí, justamente luego de haber bajado del K2, donde tuve unas situaciones, llamémosle así, espeluznantes de haber estado en el muy trayecto cerca a la cumbre, estuve cerca de la muerte. De la muerte. Estuviste Entonces, muy cerca. Justamente ahí tuve la congelación de mis dedos, luego ya tuve que amputarme. Y bajé del K2, vine acá a Ecuador y les prometí a mis hijos que ya no más. Porque lógicamente yo es lo que sentí ese momento, o sea, sí, después de haber sufrido tanto, o sea, logrando, claro, llegar a la cumbre, donde, hagamos un pequeño paréntesis, logré ser la persona de mayor edad en haber estado en la cumbre de esa montaña. Sí, supe que habías conseguido un récord Guinness por ello. Tengo el récord Guinness en esa. ¿Tú cuántos años tienes 68 actualmente? Años. Yo llegué a los 67 años a la cumbre del K2. El récord anterior había sido, o era, mejor dicho, de un señor español que había llegado a los 65 años, hace 20 años de que ese récord estaba ahí. Logré este récord que definitivamente, bueno, es lo que a mí me motiva, o sea, sí, me motiva personalmente. O sea, te comento acá, bueno, alguien más sabe que yo he logrado ese récord, pero la satisfacción más es personal. O sea, tu motivación no está en lo que pueda representar afuera de ti estos logros. Mucho tiene que ver con algo interno. Interno. Bueno, algún momento mis nietos, que tengo ya 10 nietos, sabrán decir, mi abuelo estuvo ahí arriba y tal vez ellos sientan digamos, ese orgullo, digamos, claro, por supuesto, de haber tenido un abuelo que ante todas las vicisitudes llegó a la cumbre de las montañas más altas del mundo. De las montañas más altas. En un momento ya llegué al Everest, fui al K2 y recién en mayo estuve en la cumbre de la cuarta montaña más alta, el Lhotse. Quise bajar en orden, digamos, de altitud. Quise ir al Kanchenjunga en Nepal mismo, es la tercera más alta. Tercera. Pero la empresa con la que yo hago estas expediciones de este año no operó al Kanchenjunga, no tuvo más clientes, entonces me fui a la cuarta más alta. Pero pensando, y como ya al inicio de la conversación te había manifestado, me nació ya la idea, y ahora sí es una idea que ya lo tengo, digamos, bien claro de lo que pretendo hacer, intentar llegar a la cumbre de las 14 montañas más altas. Ahorita mismo ya no interesa, digamos, la altitud, el orden de altitud, sino llegar a las... Claro, pero si ya llegaste a las más altas, eso te hace pensar que puedes llegar a las que son un poquito menos altas. Las aparentemente montañas que son un poco más accesibles igual tienen un riesgo. Todas las montañas de esa altitud tienen riesgos, las avalanchas especialmente, grietas y bueno, tantas cosas que... Bueno, son tantas las preguntas que me brotan, de verdad que desde la curiosidad por un lado y desde el afán de llegar como a profundizar sobre qué pasa en tu interior, quizá remitámonos al inicio. ¿Cómo crees tú que se fue como tejiendo en tu interior este deseo por correr, cierto? En ese orden, porque lo de escalar las montañas vino después. ¿Cómo fueron los factores que se fueron sumando para que tú quisieras emprender ese objetivo después de tus 60 años? Bueno, ya esto nace a esa edad porque yo vivía en Ambato anteriormente, pero mis hijos vivían aquí, mis 4 hijos tienen una empresa familiar y decidimos con mi ex esposa de venir a Guayaquil. Vendí el negocio que yo tenía en Ambato y nos venimos a radicar aquí en Guayaquil
Y dos de mis hijos mayores, los mayores, los hombres, así corrían maratones, y también uno de mis hijos ha hecho ultra trail y todo. Entonces yo, para los domingos especialmente, que pasábamos en familia y ellos salían a entrenar, entonces de a poquito yo como que les comencé a seguir. Me fui sumando. Y acá en la vía San Borondón, me acuerdo clarito, corrí mis primeros 5 kilómetros. Terminé, bueno, digo, esto puede ser interesante. Me inscribí los 10 kilómetros en la maratón de Guayaquil en octubre, y terminé lógicamente, bueno, un poco fatigado y todo, pero me gustó porque para llegar a correr los 10 kilómetros especialmente ya hay que entrenar un poco, entonces eso me motivaba para entre semana salir a correr y estar en la actividad. Corrí la media maratón en Salinas, me acuerdo, y al año siguiente que corrí los 10 kilómetros, corro la primera maratón aquí en Guayaquil, la misma en octubre. En octubre. Uh-huh. Y terminé relativamente bien. Y ahora sí dije, bueno, como siempre me ha gustado. Ponerte desafíos. Los desafíos, digo, bueno, ya sabía muy bien, y más por mi hijo, y bueno, al principio, que es el que me orientaba en esto, uno de mis hijos, que habían 6 grandes maratones en el mundo, o sea. Uh-huh. Entonces, inmediatamente al año siguiente me fui a correr en Nueva York, y luego ya en Chicago. Vino el año de la pandemia, ese año no corrí, después me fui a correr en Berlín, en Londres, Tokio, y terminé recién el 15 de abril en Boston. Entonces, eso es lo que va, digamos, relacionado a las maratones, digamos. Lo del montañismo nace a raíz de la separación que tuve con mi esposo. Una necesidad, digamos, para tratar de olvidar los momentos del trance que estaba viviendo, porque fueron 40 años de matrimonio y eso a mí me afectó. Te afectó. Entonces, bastante. Busqué algo en que distraer mi mente, o sea, sí. Y ventajosamente me encontré en el montañismo. Al principio andaba en la sierra, subiendo las montañas pequeñas, ahí cerca de Quito, de Ambato, pero de a poco ya cuando subí al Cotopaxi, luego al Cayambe y coroné en el Chimborazo, entonces ver la magnificencia de la naturaleza desde una montaña, desde la cumbre de una montaña, cuando el día está especialmente despejado. No tiene un referente, nada de lo que tú habías visto en tu vida se asemeja a eso. No. Yo al Chimborazo le conocí toda la vida, o sea, pero como una montaña desde la base hasta ahí, su nieve perpetua y todo, pero ya cuando tú estás arriba ya es diferente. No, sí, yo la subí en carro hasta el segundo refugio y decía, qué cosa tan extraordinaria, pues no logro imaginar qué se siente habiéndola escalado. Señalas un aspecto que me gustaría entrar un poquito más. Esta experiencia en la literatura científica se llaman como peak experiences, o sea, que son como picos de una emoción y de algo que hasta cuesta poner en palabras. Haber experimentado eso fue quizá un factor que te ha mantenido en esta determinación. Sí, bueno, ya haber llegado a la cumbre máxima del Ecuador, o sea, sí, hasta ese momento el inalcanzable Chimborazo. Ajá. me motivó para irme a hacer un trail al campo base del Everest. Uh-huh. Ya cogí mi mochila que ya había comprado y me fui a Nepal a hacer el trail al campo base, donde de una montaña que está cerca, bueno, al campo base se le ve al Everest. O sea. Ajá. Y me impresionó tanto esto, digamos, haciendo una correlación como cuando vos te enamoras a primera vista de una persona. Y a mí me impactó, o sea, la magnificencia de esa montaña, o sea, pero interiormente, ese momento me nació la idea. ¿Y qué tal si yo lo intento? Quisiera estar ahí arriba. Ajá. Quisiera. Hasta ahí. Entonces vine a Ecuador y ya no se me iba de la mente. O sea, se volvió como una obstinación. O sea, pensaba y pensaba. Pero ¿a quién yo podía siquiera mencionarle de mis amigos que son guías de montaña o de alguien, decirle que quiero ir al Everest? Yo recién tenía 6 meses de haber practicado. De haber empezado a subir montañas.
Pero tuve la posibilidad de conversar con Iván Vallejo, un amigo mío ambateño, mayor andinista de este país. Coincidentalmente me encontré aquí en Guayaquil. Conocer personas que también han recorrido este camino, como que nada ocurre gratis. A veces yo tengo esta creencia de que hay como una magia hasta en las personas que uno va conociendo para el logro de sus propósitos. Es decir, conocías ya a Iván Vallejo, te lo encuentras aquí en Guayaquil, le cuentas este deseo, ya habías ido a ver esta montaña magnificente y te habías soñado con estar allá arriba, pero el cómo todavía no había. Y él te dice... Como amigo que era de Ambato y bueno, le comento que estuve por Nepal, que ya había subido el Chimborazo, me dice que bien Mayo, te felicito y me comentábamos, porque lógicamente él estuvo en Nepal muchas veces, me dice una linda montaña, qué hermoso. Y le digo, Iván, ¿y si te dijera que yo quisiera ir a la cumbre de esa montaña? Se sorprendió y me dijo, Mario, ¿sabes lo que estás diciendo? Le digo, sí, lógico. Digo, estoy empezando en esto, pero creo que con dedicación, con esfuerzo, con sacrificio, preparándome de la mejor manera, podría por lo menos intentar. Cuando él vio en mí esa determinación, me sugirió, me dice, verás Mario, ándate a Argentina, a la Aconcagua. Es la montaña más alta de Latinoamérica. Y en el mundo, después de las montañas que existen en los Himalayas, en el Karakorum, es la montaña más alta saliendo de esa región. Son 7,000 metros. Lógico, ya me dijo que me vaya. Conversé con una empresa de aquí de Ecuador mismo, de Quito, y me fui a la Aconcagua y me sentí bien. ¿Te sentiste bien? Y llegaste a los 7,000. Entonces dije, ahora sí, ya nada me detiene. Nada me va a impedir para irme al Everest. Entonces vine a Ecuador, busqué el enlace, la persona que me iría al Everest, encontré, pero vino la pandemia. Entonces, bueno, ya antes eso no pude hacer. O sea, en este propósito nada. Nos estás mostrando cómo hay momentos donde te llenas de entusiasmo, luego vienen factores externos tan incontrolables como la pandemia para todo el mundo, y la motivación aparentemente se cayó, pero luego salimos de la pandemia. Sabía o confiaba. O más o menos de lo que se conocía y no sabíamos cuánto tiempo iba a durar esto, pero yo como estaba ya mentalizado que tenía que ya intentar ir al Everest, yo me entrenaba por mi cuenta, físicamente acá en la costa corría, pero clandestinamente, y eso es algo es una confesión que estás haciendo. Yo buscaba la manera de irme a las montañas. Me fui al Tungurahua, hablé con una persona ahí que era guía, pero claro, lógicamente en esa época era terminantemente prohibido, todos los refugios, todo estaba cerrado. Me fui al Tungurahua, logré asimismo conseguir una persona que me lleve al Chimborazo y estaba en constante, digamos, entrenamiento, digamos, sí, sin olvidar que inmediatamente se abra las cosas, la situación se normalice y yo otra vez ibas a emprender el viaje a Nepal. Se dio al año ya, prácticamente esto quedó ya como todos sabemos, y ahí sí ya hice no en este caso las maletas, sino las mochilas para irme a Nepal. No tuve éxito en mi primer ascenso, pero repito, siempre mis hijos estuvieron ahí para ayudarme. Seguí con esa preparación y al año siguiente logré ese objetivo. Y la razón por la que no pude llegar fue un asunto externo a mí. Tal vez el que hayas llegado hasta donde fuera y las variables que te hicieron bajar fueron no provocadas por ti mismo, tal vez fue uno de los factores que en tu opinión mantuvo la motivación en alto, porque bueno, ya estoy aquí, el sueño sigue estando y la capacidad de alcanzarlo como que solo se corre el cuándo, pero no el qué. Sí, lógico, eso es lo que a mí me motivó para seguir con el objetivo, porque si físicamente o
tal vez mi condición de salud hubiera tenido problemas, yo hubiera sido muy consciente y yo no hubiera intentado otra vez. Pero yo, como tú dices, Lucy, o sea, sabía que no era un asunto personal, sino las circunstancias que hicieron que yo no pueda intentar llegar en esa ocasión a la cumbre del Everest. Por eso insistí al año siguiente y repito, regresé y conscientemente preparándome como lo hice para la primera vez, para esta segunda vez logré llegar a la cumbre del Everest y ya empezó la historia. Como te decía, me mueve mucha curiosidad. Voy a quedarme un ratito en preguntas relacionadas con lo que tú has sentido y lo que has pensado en momentos críticos en cada una de esas subidas. Porque me imagino que la del K2, donde enfrentaste la muerte, tuvo pues unas condiciones distintas a la de la subida del Everest por primera vez. Sin embargo, debe haber momentos en los que tú tienes que encontrar algo que te permita sobrellevar o el cansancio o el frío o las condiciones que en una avalancha, momentos donde se ve oscuro el panorama. Si puedes meterte un poco en contestar esta pregunta de qué sientes o qué has sentido en distintos momentos en el proceso de estar en estas montañas altas. Claro, bueno, he manifestado que la primera vez que intenté llegar a la cumbre del Everest, llegué a los 8,000 metros, pero es donde recién empieza la llamada zona de la muerte, de los 8,000 metros en adelante. Entonces vos no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo a esa altura. Entonces son donde prácticamente muchas personas sufren los edemas pulmonares, los edemas cerebrales. El cuerpo no resiste, digamos, alturas de esa magnitud y hay casos en los que si no logran bajar inmediatamente colapsan, fallecen. Entonces, y tú no sabes hasta dónde puede tu cuerpo soportar, digamos, esas condiciones. Y eso es lo que a mí me preocupaba, porque ya era la segunda vez y ya creo no hubiera habido la tercera oportunidad. Por lo económico y también ya por asuntos que tal vez yo hubiera preferido ya no intentar otra vez. Entonces, justamente cuando yo estaba en el proceso ya de aclimatación, adaptación a la altura que se hace en el campo base con las rotaciones en principio a los campos más altos y luego regresas al campo base, eso es lo que a mí me consumía, sí me consumía. Yo tenía esa preocupación de que cómo puede mi cuerpo reaccionar pasado los 8,000 metros. Claro, y no lo sabías, toda una incógnita. No yo llegué a los 8,000 metros, relativamente llegué bien, pero de ahí para arriba no sabía. No sabía. ¿Cómo iba a reaccionar? Claro, y es como un salto al vacío. Entonces, ventajosamente, a mi edad, que no es tan normal, gente de mi edad, tan normal, y hay gente que hace montañismo a una edad avanzada, pero yo tenía ese recelo de saber cómo iba mi cuerpo, repito, a reaccionar a esa altitud, y dando gracias a Dios porque soy muy creyente, reaccionó a las 1000 maravillas. Entonces, lógicamente, cuando ya llegué a la cumbre del Everest, a la cima del mundo, después me motivó para hacer lo que ahora estoy haciendo, o sea, sigo haciendo mejor. Sigo haciendo. Y momentos así donde tú hayas sentido tal vez como dudas o de pronto la dificultad de permanecer como mentalmente en ese propósito, porque hasta ahora nos has mostrado, y para mí es claro, esta como autodeterminación, el principio como que está guiando todo el tiempo tu escalada, es la determinación de llegar allá a la cima de la montaña. ¿Estoy en lo correcto? Sí, porque ya regreso a Ecuador con el problema de mi congelamiento en los dedos. Sabía que ya tenía que amputarme, un proceso. Y después de haberles prometido a mis hijos que ya no iba a volver a la montaña, entonces comenzó otra vez a nacer
ese bichito, o sea, dentro de mí de que, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Porque eso era lo que a mí un momento me llegó a consumir, o sea, ¿sí? Claro. De que ¿qué iba a hacer de mi vida? O sea, entonces, si renunciabas a eso, ¿ahora qué ibas a hacer? Era como que entonces, te quedabas en el vacío, sin el o sea, propósito. Era una noche oscura y sin saber que cuándo iba a amanecer, o sea, así. Entonces, con el problema de la soledad que implica estar separado de la pareja, entonces, y sabiendo desde luego que la montaña para mí ya era algo que me gustaba, o sea, sentía que me siento bien estando subiendo montañas, entonces decido ir a esta segunda montaña, al K2, sabiendo que era la montaña más peligrosa de ascender en el mundo. O sea. Entonces, cuando yo les comento a mis hijos, bueno, ellos se sorprendieron. Y uno de mis hijos que y se enojaron. Entiende de montañismo. Ajá. Este papi sabe lo que está diciendo. O sea, póngase en contexto, o sea, tal vez quisiera ir a una montaña, o sea, de menor dificultad en el ascenso, bueno, técnicamente hablando, nosotros llamamos así, técnicamente que es más accesible, está bien, pero quiero ir al K2. Digo, sí, es la segunda montaña. Y bueno, y yo quiero intentar, o sea, porque al Everest cuando fui la segunda vez, yo casi como que si no se daban situaciones extra, digamos, fuera del alcance de mí, y yo creí que sí podía llegar a la cumbre, o sea, sí, pero al K2 no. O sea, no creías. O sea, había por allá una dudita. Claro, o sea, mi ilusión de ir a la cumbre, o sea, sí, de llegar, o sea, pero las circunstancias y de lo que yo leí, de lo que sabías yo vi, que estaba revestida de una mayor pero dificultad. quería intentar, o sea, entonces, bueno, logré que mis hijos entendieran y me puse otra vez en el camino, en el proceso de ir a esa montaña. Ya conocí a la empresa con la que fui la segunda vez al Everest, una empresa nepalí, y conocí ahí y fui al Everest con un amigo Sherpa, Penchiri Sherpa que se llama, que es un muy buen guía. Entonces hablé con él y me dice, Mario, no hay problema. Yo te acompaño, vamos a intentarlo. Y logré el objetivo, o sea, y eso me motivó. Después de eso, como te comentaba, no motivó, en ese momento no, ya quise terminar porque sabía lo que sufrí, pero de a poquito ya me fue pasando y regresé. Es como que ese sufrimiento se olvida y queda como ese bichito del que tú hablabas y el deseo de escalar otra y otra y otra y así todas las que puedas. Ahora mismo estoy ya preparándome para irme justo a finales de mes. En septiembre voy a intentar subir porque siempre hay que hablar en esos términos. En esos términos. Intentar. Pero el voy a intentar es suficiente para emprender el viaje. En este momento ya tengo todo listo, ya con la empresa, con la misma que ya subí las tres montañas, porque el otro también subí con esta empresa mismo, Elite Speed nepalí. Voy ahora al Manaslu. Ya no en orden descendente, digamos, de acuerdo a la altitud. Ahora voy a la octava más alta. Ah, ok. Y el próximo año, quiero ir a tratar de cumplir el otro reto. Porque la montaña más alta, el Everest. La montaña más difícil de escalar, el K2. Pero la montaña más peligrosa, por el grado de siniestralidad que conlleva, o sea, que de ascenso a la cumbre, gente que ha muerto más, es el Annapurna. No. Es el Annapurna. ¿Dónde queda? En Nepal mismo. En Nepal mismo. Entonces, en abril, bueno, desde luego, esperando me vaya bien en el Manaslu, en abril voy a intentar subir esa montaña. Bueno, total admiración de mi lado porque es como materializar. Tú eres la prueba fehaciente de alguien que mantiene viva su motivación intrínseca a pesar de haber
sufrido el congelamiento y la amputación de tus dedos, pero todo esto con el afán de conquistarte a ti mismo, no más que conquistar la gloria de tu saber que fuiste capaz. Sí, y eso repito, o sea, la situación mía es personal. Por ejemplo, cuando yo logro el récord Guinness en el K2, allá me enteré que yo podía, si llegaba a la cumbre de la montaña, ser récord Guinness, o sea, por un amigo que me dijo, o sea, Mario, si tú llegas a la cumbre, puedes ser la persona de mayor edad. O sea, eso no fue tu motor para subir. No, yo te digo, pero dice, hay un pequeño problemita, que tal vez no logres ese objetivo, porque aquí, ahora mismo, hay un montañista ruso que quiere llegar a la cumbre del K2, es la tercera vez que está intentando, y él es mayor. Claro. Él tenía en esa época 69 años, yo tenía 67. Lógicamente, si él llegaba a la cumbre, él era el mayor. Él era el mayor edad. Y como las ventanas de tiempo que se llaman en esto del montañismo, especialmente en el K2, es demasiadamente corta, yo ya, o sea, sabía quién era esta persona, este señor, este montañista ruso, y le seguía la pista. Uh-huh. Nadie más que yo sabía que si él llegaba a la cumbre era la persona de mayor edad, y si él no llegaba, tenía yo esa posibilidad. Y para él, para mí, digamos, bien, resultó bien. Se quedó al empezar el campo 3. Entonces, cuando yo veo que él se queda y empieza a bajar, a descender, entonces digo, puede ser ahora mi oportunidad. Pero de ahí todavía falta una enormidad, o sea, bueno, o sea, el clima que estaba un horror y todo. Lo que me parece más interesante de esa parte de la historia es que no fue tu motivo, no fue lo que te impulsó a llegar al K2. Era el desafío de que era una montaña más difícil que el Everest. Mucho más. Y esa, en términos individuales, era como el motor que te empujaba en la dirección de hacer todo lo que fuera necesario. Sí. Entonces, por ejemplo, en esto hablando de las comparaciones entre el Everest y el K2, un montañista de mucha experiencia, escribió y que si quieres, digamos, vanidad o de saber que subiste una montaña alta, anda al Everest. Pero si quieres respeto, ándate al K2. Sí. Entonces, esa es más o menos de la relación. Entre la vanidad y el respeto, pues son dos motivaciones bien diferentes. Y mencionaste un tema que no quiero dejar pasar, y es tu motivación inicial para escalar fue tu ruptura matrimonial y la soledad de ese momento la sobrellevaste, es decir, tú viajas con un equipo de personas ahí detrás de cada expedición, pero tú estás contigo mismo, con tu pensamiento y tu determinación de seguir adelante a pesar de todas las cosas que puedan estar pasando. Claro, yo algún momento ya alguien comentaba de que y al estar mentalizado en seguir subiendo montañas, yo me olvidé de la parte sentimental, hablemos, o sea, sí, claro, la separación es una cosa, pero yo nunca intenté, luego de la separación, buscar a alguien, una pareja, alguien que venga a acompañarme, especialmente los primeros años que a mí me afectó mucho. Y yo me enamoré de las montañas, y como yo le decía a este amigo, y yo tengo muchas novias, o sea, sí, yo tengo muchas novias. O sea, yo no tengo una novia, yo tengo muchas novias más. Por lo menos 14 muy grandes. Y él se sorprendía y dice, claro, digo, sí, tengo mi primera novia, el Chimborazo aquí cerquita, el Cotopaxi también. Por supuesto, la Concagua. La Concagua. Y ahí viene algo que también te quisiera comentar, o sea, porque me propuse otro reto, que estuve a punto, a 200 metros de lograrlo. Cuando yo subo el Everest, en mayo del 2022, el 15 de mayo, me propongo, y esto como un antecedente para que entiendan de qué quiero hablar, en el mundo hay una montaña más alta en cada continente. O sea, tenemos como un objetivo subir la montaña más alta de cada continente, que se llaman las Seven Summits. ¿Seven? Summits. 7 cumbres. Entonces, como yo llego al Everest el 15 de mayo del 22, digo, no, pero yo quiero hacer algo diferente. Quiero subir las 7 montañas en un año. Y te faltaron 200 metros. En la última. Entonces, voy del Everest, que subí en mayo, me voy
al Kilimanjaro, que subí en septiembre, y de ahí voy a finales de diciembre, principios de enero, a la Antártida. Ahí hay la montaña que se llama el Vinson, que es la montaña más alta de la Antártida, del continente antártico. Repito la Aconcagua. Para poder en completar enero, en un año. Repito la Aconcagua, logro el ascenso y me faltaban 3 montañas. La más alta de Europa, la más alta de América del Norte y la más alta de Oceanía. Entonces, aprovechando que voy a correr la maratón de Tokio, de ahí me paso a Australia, donde queda la montaña más alta de Oceanía, Kosciuszko. Y es la más pequeña, pero es la montaña más alta de Oceanía. O sea, sí. Entonces logro subir el Kosciuszko, que, bueno, relativamente es muy accesible, y planifico el ascenso a las 2 montañas que me faltaban. El Elbrus en Europa, en Rusia, que es la montaña más alta de Europa, y el Denali en América del Norte. Pero la condición básica mía era de llegar en un año. ¿Ese es en Alaska? En Alaska. Entonces, las condiciones climáticas para lograr el ascenso en las 2 montañas no son las más adecuadas. Estamos prácticamente en el invierno, pero yo por ese afán de llegar a cumplir dentro del año lo que tenía yo previsto, voy al Elbrus en Rusia y logro subir porque es una montaña un poco más accesible y bueno, frío horroroso, en los Cáucasos y todo. Y de la misma Rusia hice escala en Estambul, sí, y de ahí vuelo a Nueva York. De Nueva York me voy a Alaska para tratar de cumplir, de llegar antes del 15 de mayo a la cumbre del Denali. No habían cuerdas fijas, que es lo que, digamos, para cada temporada en las montañas se ponen, o sea, para la temporada, digamos, empezar a subir. Pero yo con eso metido en la cabeza de que quería llegar antes del año, me quedé a 200 metros de la cumbre. Fue imposible. Pero en el fondo de tu corazón, ¿tú sientes que subiste las...? Sí. Es decir, porque faltar 200 sí, pero metros... No. A mí me falta subir el Denali. Ajá. Me falta subir. Sino que ahora estoy tan atareado en este otro objetivo de que prácticamente al Denali como que le he hecho un poquito Claro, se ha puesto lado, un poquito al lado, sí. Sí. Ajá. Pero va a haber la oportunidad. Para decir que yo he llegado a cumplir las 7 cumbres, a haber subido haber hecho las 7 las summits, 7 montañas de los o distintos sea, yo no me puedo engañar. continentes. Yo pude haber dicho que estuve en el Denali, pero no. No. Mi conciencia me dijo y me dice que no logré la cumbre del Denali. Entonces eso me falta. Hay que repetirla, hay que repetirla. Sí. También me gustaría preguntarte sobre diariamente, o sea, aprovechar toda tu experiencia para como aterrizar esta conversación a lo que nos pasa al común de las personas con la motivación, o sea, ¿qué haces tú en tu diario vivir? ¿Cómo crees qué cosas te han servido montones para mantener este impulso hacia la acción, ya sea de correr maratones o de subir montañas? La disciplina. O sea, lógicamente, yo entreno todos los días. Bueno, llueve, trueno, relampaguee. Si no puedo salir especialmente cuando me gusta correr, y esto me sirve también para lo que hago montaña. Tengo ahí donde vivo, tengo mi máquina caminadora, tengo una bicicleta, tengo una escalera eléctrica y ahí me muevo, digamos así. La alimentación, es muy básico la alimentación, o sea, una alimentación sana. Y te has apoyado obviamente en expertos para conseguir un poco... Sí, bueno, lógicamente, y eso es una virtud que yo tengo, o sea, sí, no virtud, digamos, es algo que me ayuda, para mí, un privilegio tener una salud buena, o sea, sí. Yo no sufro presión, no tengo triglicéridos, nada. Bueno, también eso es lógicamente por el resultado de todo lo que has hecho. El ejercicio y la alimentación. Y no es que empezaste a hacer ejercicio a los 60 años, sino que desde antes ya hacías... No mucho, porque ahí viene la otra situación de que tal vez dicen, bueno, este señor empezó a correr maratones y a subir montañas, pero antes debió haber hecho algo...
cosas extraordinarias. No, yo fui dirigente deportivo, yo estuve dedicado muchos años a la dirigencia deportiva y los fines de semana yo viajaba con el equipo en Ambato donde yo era dirigente y todo eso. Entonces, bueno, esto como un paréntesis, pero yo no, o sea, yo empecé, digamos, desde los 60 años prácticamente a hacer el deporte que al principio me ayudó para cumplir las Seven Summits y ahora el que me ayudaría, esperemos. El que te está ayudando, sí. El espíritu que te está ayudando a seguir trabajando en este objetivo, porque esto no es solo importante conseguirlo, sino saber que lo estás haciendo. Es como que el camino es casi tan importante como llegar a la cumbre. Claro, es que eso escuchaba en un podcast que tú hacías a alguien. O sea, entonces, la cumbre es el objetivo, o sea, sí. Y hay veces en las que no logras llegar a la cumbre, o sea. Y no porque no llegué al Everest. No, acá en el Chimborazo, algunas veces no he podido llegar a la cumbre del Chimborazo por las condiciones climáticas, en el Cotopaxi igual. Pero ya cuando tú estás, digamos, enfocado en que si no logras llegar a la cumbre, o sea, especialmente porque no fue tu condición física la que no te ayudó a cumplir ese objetivo, tú tienes que ir viviendo, o sea, el paso a paso hasta donde llegaste ese momento. Hasta donde llegaste. Si llegaste arriba, qué maravilla. Y si está el cielo despejado, ya más lindo todavía. Es otra historia. Entonces, pero si no logras, tienes que aceptarlo, o sea, sí. Pero ya viviste ese proceso. Eso nadie te lo quita, es como los resultados se pueden publicar, Mario ha subido tantas cumbres, ha tenido estos logros, pero tú sabes todo lo que tú has recorrido, todos los esfuerzos de día a día, levantarte y tener esta disciplina. Si tuvieras una persona que está empezando apenas a caminar en esta dirección, un poco, ¿qué le dirías? Soñar no cuesta nada. Nada. Absolutamente nada. Decisión, buena voluntad, disciplina. Yo conocí a un chico mexicano en Perú, en la Cordillera Blanca, en Huaraz, que había empezado a hacer montañismo a los 34 años más o menos. Y justo él, cuando conversábamos, o sea, sin saber que todavía yo ya en esa época ya subía al Everest, que yo había hecho montaña, y me dice, ¿qué edad tiene usted? Me dice, señor, dijo 67 años. 66 años en esa época. Ay, dice, ¿y qué quiere subir o qué ha subido? Le digo, yo ya subí al Everest. No puede ser. Dice, no. Dice, yo con 34 años creo que ya estoy viejo para empezar esta actividad. Entonces ahí me comentó y conversábamos, nos hicimos amigos, me dice, lo mejor del viaje acá a Perú no fue haber venido a querer subir una montaña por ahí. Fue haberle conocido a usted. Claro, es que... Fue haberle conocido a usted, me voy tranquilo y de aquí en adelante. Y es uno de mis más asiduos seguidores en Instagram. Pero es que de verdad yo creo que estamos ante un nuevo paradigma. En mi podcast, por distintas razones, he tocado el tema de que la edad actualmente, después de los 60, requiere ser replanteada porque está lleno de mitos, de estereotipos de cómo la vejez, entre comillas, puede ser un impedimento y realmente no lo es. Puede incluso ser un momento de mayor determinación, de poder como tener muy claro tu propósito y ya no tan limitado quizá por otros factores como la sobrevivencia de la familia, ya tus hijos son todos grandes, como que cada uno puede volar solo y tú te puedes dedicar a conseguir estos objetivos. O sea, no pensar, porque alguien me preguntaba y no quisiera tener una edad menor, o sea, para hacer lo que está haciendo. Les digo, eso es imposible. O sea, imposible. Tengo que vivir la realidad, o sea, yo ahora es lo que yo vivo, o sea, sí. Claro. Lógicamente el esfuerzo puede ser un poco mayor por la edad que yo tengo. O sea, ayer nomás corrí un ultra trail en Quito, en Quito, ayer sábado, y
falsa modestia, quedé primero en mi categoría. O sea, y con gente que tiene mucha experiencia en estas carreras. Es un trail muy, muy famoso acá por las faldas No, yo creo que naturalmente es un esfuerzo tuyo, tú lo has conseguido, pero es un ejemplo de que sí se puede. Y la edad es un número, la edad es un número. Que te cueste un poquito más entrenar, tal vez sí, por la condición física mismo a tu edad, pero eso no importa. Y yo sé que tengo que entrenarme más. Yo hasta ahora, en todas las expediciones que yo he hecho alrededor del mundo, lógicamente, no ha habido una persona que haya sido mayor que mí. No he conocido. No has conocido. No he conocido. En las expediciones que yo he ido. Por ahí puede haber, pero yo no he conocido. Con toda seguridad eres una inspiración. Entonces, para todos los que están ahí atrás. Para mí, mis amigos son gente que son... De repente mis hijos son hasta mayores que la gente con la que yo hago montañismo. Y eso me ayuda, me motiva, porque sé que... Y tampoco no me hago la víctima, nada. Para mí la edad, digamos, ahí cuando estoy en la montaña, nada que ver. Claro, o sea, soy uno más del grupo, tal vez que sufro un poco más, especialmente de los jóvenes que están bien preparados, eso es diferente. Sigo el ritmo, trato de estar ahí, ahí con esa gente, o sea, luchando, peleando, y no me dicen el Mario, sabiendo que soy mayor, pobre Mario, hay que ayudarle, no. No, o sea, no. Eres uno más. Todavía. Hay momentos que de pronto como que tengas esta lucha interna de decir, ya no puedo más. Bueno, cuando estuve en el K2, después que el K2 ya, cuando bajé, ya te comenté, o sea, parece que llegó o sea, interiormente pensé que ya llegué al límite, o sea, sí. Ajá. Pero eso me pasó. Y ahora yo sueño. Por ejemplo, ahora es como cuando un chico, cuando estudiábamos en el colegio, en la escuela, que cuando empezaba el año nuevo, tú querías ir a la escuela a conocer tus nuevos amigos, la profesora que te va. Ahora yo soy así. Tu sueño es la próxima montaña. ¿Con quién voy a estar? Y eso es raro, digo... Ay. Qué maravilla, qué maravilla, pero también con eso nos ejemplificas cuán importante es tener esta visión, o sea, lo acabo de ver en los Olímpicos reflejado en esta chica, pues que la gimnasta ganadora de oro, que pues ha tenido toda su vida como también una inspiración para la lucha con la salud mental, pues habiendo interrumpido los pasados Juegos Olímpicos y ahora ser varias veces campeona, pero en un momento capté esta imagen, en un momento donde ella va a salir a la competencia, ella se habla a sí misma y se ve clarito cómo ella se dice, lo tienes, tú tienes esto, lo que vas a hacer tú lo tienes, y da el salto. Entonces un poco preguntarte, ese diálogo interno que tú tienes, ¿cuál es? Todavía puedo, o sea, sí, puedo. Yo puedo. Entonces, mentalmente yo estoy bien consciente de que la cabeza es básicamente lo que a uno le ayuda a lograr los objetivos. Es un ejemplo, pero tan patético, en la final de tenis en los Juegos Olímpicos entre Djokovic y el muchacho Alcaraz. O sea, Djokovic, de lo que le faltaba, era ser campeón olímpico. Ser campeón olímpico, sí, yo también estuve pendiente. Y entrar con esa decisión. Él tiene que cumplir ese objetivo. Sueño. Ya no era objetivo, es sueño, de querer ser campeón olímpico, esa entrega. Y cómo llora después de haber logrado ese objetivo. Sí, yo también lloré, entonces, de ver. A ver, entonces, eso es lo que a mí me motiva. O sea, claro. Que yo cuando voy a la montaña, voy con mis amigos que son relativamente más jóvenes y saber que yo también puedo. O sea, puedo. Bueno, ahí no llego primero o segundo, no es cuestión de llegar a la cumbre, o sea, entonces eso es lo motivante. Eso es lo no sabes todo lo que a mí me sirve esta conversación. Te quiero dar las gracias por estar aquí, sino que yo le agradezco tanto a mis pacientes, personas que se cruzan en mi camino, normalmente vienen a mí buscando que yo les ayude y a veces son ellos los que me ayudan a mí.
Entonces tú me has ayudado a desarrollar este podcast y me has inspirado muchísimo para pensar varias cosas que quiero como que todo el mundo tenga presente, la importancia de los sueños por encima de todas las cosas. No hay límite. Si tú crees que tú puedes, de verdad, trabaja para ello y puede que no llegues a la cima, pero vas a caminar en esa dirección y eso ya te va a llenar de satisfacción. Muchas gracias, Mario, por esta conversación y por inspirar. Toda tu vida es una inspiración, de verdad. Bueno, gracias, Lucy. Como tú me conoces, o sea, interiormente ser humilde, digamos, es mi naturaleza, digamos. Pero si a alguien puede servir esta conversación que hemos tenido, o sea, bienvenido. O sea, estoy segura eso que es lo sí. que yo quisiera, o sea, bienvenido. Bueno. Y repito, agradecerte, Lucy, por haberme dado la oportunidad de dirigirme a esa gente. Okay. Que confíe en que todo es posible y que soñar no cuesta nada. No cuesta nada. Muchas gracias, muchas gracias.